¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el video anterior habíamos comenzado a hablar de lo que entendíamos que son las geografías populares. En esa oportunidad las habíamos definido y fundamentalmente lo que habíamos tenido en cuenta en esa definición era tratar de acercarnos a qué tipo de libro nos referíamos. Fundamentalmente dijimos entonces que cuando hablamos de geografías populares hablamos de enciclopedias, diccionarios, atlas y aquellas revistas ilustradas que tienen un cierto estilo periodístico por su diseño, por sus ilustraciones, por su distribución y por su consumo. Señalamos otras características también de esas geografías populares que son muy diferentes a otro material que suele producirse, por ejemplo, hoy en día en las academias y que tiene en lo que es en la geografía, en el campo de editoriales, un verdadero desarrollo antiguo que incluso lo podemos rastrear desde finales del siglo XIX con geografías de autores famosos o geografías que se distinguían por la firma de su empresa editorial. Cuando digo geografía, incluyo también los atlas. En esa oportunidad tuvimos, es decir, en el video anterior, tuvimos oportunidad de hablar del papel que cumplen las editoriales en el mercado y en la difusión de ideas culturales, y específicamente nos referimos al Centro Editor de América Latina, a EUDEVA, es decir, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, y la editorial Peuser, que en la Argentina tuvo su fundación allá por el siglo XIX, reconociendo una gran expansión. Y explicamos también cómo de alguna manera esas editoriales en la Argentina habían tenido determinadas singularidades. Lo hicimos en la creencia fuerte de que esas editoriales, esas empresas, esos lugares de enunciación y de producción en el cual se hicieron muchas de esas geografías, le pusieron de alguna manera su sello a ese objeto cultural, a ese libro geográfico, ¿sí? Por eso hicimos referencia a las condiciones en las cuales se desenvolvieron estas editoriales, particularmente en nuestro país. Tuvimos oportunidad de hablar de la fundación del Centro Editor de América Latina y fundamentalmente empezamos a hablar de algunas de sus producciones, en particular de lo que fue su primera geografía, que se llamó Mi País, Tu País, que estaba incluida en realidad en una enciclopedia general sobre la Argentina bastante más amplia y que era un emprendimiento que solía plantearse en otros países latinoamericanos, de ediciones populares para el gran público, generalmente en fascículos y a bajo costo, con la idea fundamental de contar la historia, la geografía, las artes, la literatura, la cultura nacional, o sea que tenía objetivos fundamentalmente identitarios. Sí, hablamos de dos colecciones muy interesantes, como fue la editorial Quimantú en Chile, Nosotros los Chilenos, y Nuestra Tierra, en el cual participaron la Sociedad de Geógrafos Uruguayos de manera muy activa, pero que también fue una colección en fascículos que abarcó distintos aspectos del vecino país. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de otra de las colecciones de geografía del CEAL, denominada El País de los Argentinos. El País de los Argentinos en realidad surge específicamente como enciclopedia geográfica editada por el Centro Editor de América Latina. Y no podemos dejar de pensar cuáles fueron los avatares por el cual fue pasando esta editorial, que de alguna manera signó a la manera como se recepcionó en un campo de ideas radicalizadas y de fuertes enfrentamientos en la universidad esta obra, ¿sí? El País de los Argentinos fue una enciclopedia que particularmente se editó primeramente en el año 1974 y se anunciaba en ese momento como una enciclopedia de geografía regional. Geografía regional argentina. Hay que decir que las revistas que por ese entonces
editaba el Centro Cultural, las colecciones que editaba, generalmente tenían muchas de ellas una visión o enfoque crítico, marxista o contracultural, o en algunos casos podríamos decir fuertes críticas insurreccionales al capitalismo, como la revista Transformaciones, o Siglo Mundo, que es bastante anterior, o la historia del siglo XX, en donde eran de lectura obligada para los militantes políticos, ¿sí? Y uno puede, viendo las revistas de ese momento, incluso los anuncios publicitarios, ver cómo se anunciaba esa geografía de esta revista, por ejemplo, Transformaciones, en el cual se anunciaba en el número donde en la tapa había un Che Guevara que parecía un Cristo sufriente, se anunciaba el lanzamiento de esta geografía. ¿No? Vamos a hacer una lectura textual, ¿sí?, de cómo en ese volante rosado de poco gramaje se lanzaba a través de ese volante esa geografía. Entonces, entre signos de admiración, este es su país, estos son sus hombres, su tierra, sus ciudades, sus riquezas, sus paisajes. Conózcalo mejor recorriendo el país de los argentinos. La moderna geografía regional argentina que da una visión nueva e integral del país, a través de sus 90 fascículos ilustrados a todo color, muy pronto. Bueno, de esta manera lo que se brindaba como un valor de esta colección era el enfoque regional, que para entonces tenía una andadura importante en lo que habían sido los textos generales y los textos de enseñanza, a través de algunos trabajos, sobre todo en trabajos que habían tenido una gran divulgación, como textos de enseñanza, como habían sido los trabajos de Federico Daus, o las discusiones que en la comunidad geográfica se había dado en ese momento por la manera de regionalizar y dividir las distintas regiones argentinas. Es decir, se estimaba que las regiones eran porciones del territorio donde había condiciones físicas y humanas muy particulares y muy singulares que le daban personalidad a ese territorio. Era, bueno, conjugaban de alguna manera los elementos geográficos, es decir, los elementos físicos, y lo que podían ser el poblamiento o los aspectos de la geografía humana. De esta manera, estas dos condiciones lo que daban era un territorio mosaico, como contó Silvino Quintero Palacios en su trabajo, en donde mostraban bastantes diferencias entre ellos, pero a la vez en esas mismas diferencias existía una coherencia en esa formación y una posibilidad de intercambio que le daba integridad a todo el territorio nacional. ¿Sí? En cierta manera, lo que se planteaba ahí era una constitución unitaria del país por regiones que, si bien mostraban personalidad, singularidad o dominancia en lo que podía ser la descripción de sus paisajes, incluso en el sentido sensorial, tenían esa cierta unidad. Entonces se planteaba como una moderna geografía regional. Los primeros fascículos de la colección, ¿sí? Que fue dirigida por Elenia Chiosa y Ricardo Figueira, al cual tuvimos oportunidad de escuchar su testimonio en el anterior video y que fue una persona importantísima dentro del Centro Editor de América Latina, en el campo de las distintas ediciones que se hacían, coordinando la parte de edición con la parte de los talleres. Esa colección, entonces decíamos, se lanzó en el año 74. El problema que se planteó en ese momento, sobre todo si tenemos en cuenta los testimonios de Jorge Laforgue, que trabajó en varias colecciones en la editorial, era que era un momento convulsionado políticamente y el centro editor, luego de los problemas que había tenido de persecución, censura y ser fichada por los servicios de inteligencia como editorial comunista, había tomado una decisión de relanzar todas aquellas obras que no iban a generar algún tipo de irritación en los sectores más conservadores o reaccionarios, sobre todo después de que se implantase la dictadura militar, ¿sí? Entonces hubo un relanzamiento de la obra del año 78, llegando
en sus fascículos hasta el año 81. La obra, si bien se vendió muy bien, tuvo algunos traspiés que un poco más adelante vamos a verlo, analizar sintéticamente el contenido de la obra, sobre todo la recepción de algunos geógrafos más conservadores que tomaron de alguna manera el control de los organismos de investigación y presencia fuerte en las universidades de forma posterior a la dictadura, ¿no? Bueno, la obra en general nosotros podemos decir que es una obra que en algún punto, si uno la ve, estaba planteada en un sentido más o menos tradicional, con la formación del Estado argentino, la construcción de sus fronteras y límites. El análisis era estructural, planteando como estructura, es decir, aquellos elementos que le daban organización al espacio por mucho tiempo, como la estructura jurídica, socioocupacional y económica, y hacía como un inventario de recursos naturales y de recursos energéticos. Nosotros lo que podríamos decir que de alguna manera la intención de los autores, que luego de todos estos capítulos coronaba o concluía en una geografía regional, era pensar de alguna manera esta geografía desde un punto de vista aplicado. O sea, no quedar en lo que podría ser un discurso de enseñanza o pedagógico, sino mostrar al público cómo esos datos, de alguna forma, de alguna manera, servían para una intervención exitosa en el territorio. Pero dejemos hablar a Elena Chiosa, una de sus autores, donde nos dice cuál es la misión del docente y cómo pensaron estas obras de divulgación, porque dice mucho de estas geografías populares. La responsabilidad social del profesor de geografía es una responsabilidad enorme y para ser un buen profesor tiene que estar convencido de que la geografía no es un inventario de lo que hay en la realidad, sino que la geografía es la ciencia que nos enseña a ver cómo cambia la realidad y a reconocer cuáles son los factores que provocan esos cambios. Y en función del conocimiento de las causas, poder alcanzar los remedios. Algo que caracteriza al hecho geográfico, más que el fenómeno geográfico, es esa mutación permanente que obedece tanto a los cambios que ocurren en la naturaleza y por el otro lado hay cambios que se producen en la sociedad como consecuencia del transcurrir del tiempo histórico y de las nuevas técnicas e invenciones que el hombre genera que repercuten tanto en la manera de su relación con el planeta como de las relaciones entre los seres humanos entre sí. De tal manera que la profesión del geógrafo como profesor es sumamente compleja y no puede reducirse a una acumulación de datos en la cabeza del alumno, sino a inculcarle una manera de pensar, una manera de analizar las cosas. Si no consigue eso, transforma a la geografía en una ciencia completamente inútil que solo se ocupa de valores medios que en la realidad no existen, porque lo que existe son los extremos y la naturaleza y la sociedad tiene que adaptarse a esos extremos. Y por otro lado, también puedo decirte que con esta convicción que te decía de que es necesario divulgar el conocimiento, nosotros hemos realizado con quienes eran jóvenes profesionales o alumnos avanzados una cantidad de obras de divulgación. Entre esas obras de divulgación hay una poco conocida que fue la realización del primer diatlas de geografía argentina que hicimos en 1967, cuando todavía era una innovación hablar de la enseñanza audiovisual. Hicimos para Alex Kraft una colección de 200 diapositivas sobre el país, con mapas y fotografías y gráficos, con un texto explicativo que acompañaba a cada una de las diapositivas.
introduciendo la novedad, por ejemplo, de las fotografías aéreas, de tal manera que incluimos ahí paisajes vistos del aire que no se habían visto antes, porque eso fue antes de que se lanzaran los primeros satélites. Lo primero que hicimos para poner el conocimiento al alcance de los profesores y un instrumento para poder enseñar en el aula con reflejos de los paisajes y poder aprender a interpretar los paisajes. Después, con la editorial del Centro Editor, también con los alumnos avanzados de la carrera, muchos de los cuales hoy son doctores y están ya jubilados, algunos de los cuales son acá profesores también. Hicimos El País de los Argentinos, primero Mi País, Tu País, después El País de los Argentinos, después El Atlas Total, que son obras que ponen la investigación geográfica al alcance del gran público. Bueno, si escuchamos con atención un poco lo que decía la profesora Elena Chiosa, lo que vamos a observar fundamentalmente es cómo se planteaba en esta entrevista la necesidad de tener una geografía que, aparte de desarrollar contenidos, tenga la posibilidad de intervenir sobre el territorio. Esto probablemente tenía que ver con sus actividades paralelas que tenía la profesora Elena Chiosa en el área de planeamiento, donde participaba en equipos que desarrollaban planificaciones regionales y puntuales que en el país se estaban desarrollando a los efectos de lograr producir conocimientos sobre la factibilidad de grandes obras, ¿no? En esto ella había trabajado en desarrollo de proyectos agrarios, en el desarrollo de planes para instalar usinas hidroeléctricas y en otras actividades junto con algunos otros equipos constituidos por distintos especialistas, ¿sí? Siendo un poco pionera en este tipo de trabajos que todavía en la década del 60 eran muy embrionarios, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que se plantea ahí es esa necesidad de remediar, dice ella, los problemas del territorio. De alguna manera, si uno ve y lee esa geografía del país de los argentinos, lo que va a ver es la necesidad de estar planteando y viendo los desbalances regionales, los problemas localizados que tenía el territorio, los problemas de ocupación, los problemas de desarrollo de fuentes energéticas, pero sobre todo utilizaba un término incluso, el de disparidades regionales, un poco tratar de intervenir sobre aquellos procesos que hacía que algunas regiones sean muy desarrolladas, con condiciones socioeconómicas favorables, y otros eran muy débiles en esa posibilidad de desarrollo. Existía esta idea de geografía aplicada que a su momento había trabajado Pierre Georges, y de las necesidades del planeamiento y distintas teorías para lograr el desarrollo de los territorios, ¿sí? Esta geografía realmente, lo que planteaba entonces, era cada uno de los fascículos trataba cada una de las regiones, sobre todo en la segunda parte, y en cada una de las regiones, a través de un subtítulo, la asignaba a través de las características principales que tenían, a través de sus condiciones presentes o sus posibilidades futuras, ¿sí? Así, por ejemplo, decía de la Mesopotamia que la describía como una potencia hídrica, o una región de reserva a la Patagonia, ¿sí? Fundamentalmente, o a los oasis cuyanos como una región agroindustrial con posibilidades de desarrollo minero, o atendía a la necesidad de planificación del área metropolitana, ¿sí? Hay un estudio de Salisi que investiga el concepto de región pampeana, y estudiando un poco el pensamiento de la autora de Chiosa,
Lo que nota fundamentalmente es que en esa manera de encarar o comprender el territorio se dividía claramente el área metropolitana del resto de la región pampeana, cosa que hoy nos parece natural, pero fundamentalmente se marcaban esas grandes disparidades que se planteaban entre el área metropolitana y la región pampeana. De alguna manera, los rasgos fisiográficos más la formación geohistórica marcaba la personalidad de las regiones, como fueron descritas en ese presente o con sus posibilidades o vocación futura. Recordamos un texto de Portantiero en el cual él analiza cómo las ciencias sociales pusieron, y permítanme en esta digresión, en su núcleo de preocupaciones distintos temas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y él lo que dice que primero el problema fue el desarrollo, el tema central y eje de preocupación fue el desarrollo, el segundo tema fue el de la dependencia y el tercer tema de la democracia ya en los 80. O podría decir que de alguna manera la preocupación y el trabajo que se hace de descripción del territorio argentino a través de los tomos del País de los Argentinos, si bien habría que profundizar más en este tipo de estudios seguramente, es la preocupación por el desarrollo. Sí es cierto que está planteada las disparidades regionales, y este aspecto me parece que no es una cuestión menor, sobre todo cuando lo que se atendía era la posibilidad de intervenir sobre aquellas áreas que justamente no lograban el desarrollo social, industrial o demográfico apropiado a una transición exitosa y una posibilidad de un mejor bienestar. Bueno, la obra en general lo que tuvo fue una difusión amplia, muy importante, logró ser un éxito comercial realmente, y en cuanto a la recepción que tuvo de parte de algunos otros geógrafos, no escapó al tipo de enfrentamientos que se estaban dando, sobre todo en la universidad y especialmente yo diría en la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? En cada proceso refundacional en la universidad, en cada cambio de gobierno que intervenía en las universidades, solían producirse expulsiones de docentes o se daban combates muy enconados sobre las fracciones que estaban disputando el control de la universidad. Y esto generaba realmente al interior de una comunidad y sobre todo, yo diría, una ruptura generacional entre las personas más mayores y los más jóvenes. Y la obra, como de hecho estuvo realizada por un grupo de geógrafos experimentados, pero también con algunos muy jóvenes o recientes graduados o incluso estudiantes, como lo decía Elena Chiosa en la entrevista que acabamos de pasar, lo que generó fue, sobre todo de los sectores más conservadores, más nacionalistas, una reacción muy furibunda y que la cuestionaron en términos ideológicos, la terminaron en términos académicos, pero fundamentalmente la censura que ejercieron sobre ellos es política, echando sospechas, ¿no? Tuvimos oportunidad de analizar en otro trabajo el pensamiento nacionalista, sobre todo que se hizo muy radicalizado durante la dictadura, de muchos geógrafos argentinos, ¿no? Sobre todo poniendo su atención en los conflictos territoriales, ¿sí? Y llevando al extremo esa visión nacionalista muy conservadora. En esa oportunidad el arquitecto Patricio Randle, que ha sido, bueno, un gran formador en ese sentido de geógrafos y que tenía un peso importante en CONICET en ese momento, me refiero durante la dictadura y como docente, investigador, en el principal boletín de geógrafos, que era el boletín de GEA, planteaba un cuestionamiento, ¿no? GEA era la Sociedad de Estudios Geográficos Argentinos, la más importante del momento porque era uno de los pocos lugares donde concurrían cientos de geógrafos, docentes, investigadores, y era muy convocante y con muchos socios, ¿no? Histórica, la sociedad de mayor raigambre histórica. Digamos que la clase dirigente era bastante conservadora y en ese momento Patricio Randle, en uno de sus boletines,
que se edita en el año 77, decía de la obra lo siguiente. Como argentinos hemos sido testigos últimamente de quienes nos quieren deformar la imagen que tenemos de nuestro país. Para eso han acudido a la distorsión de las inteligencias y cuando lo han logrado, en buena medida se han lanzado nada menos que a la ocupación militar del mismo. Y como no somos geógrafos apátridas, es que creemos conveniente responder a incitaciones como estas, destinadas a deformar las nociones básicas de nuestra realidad histórico-geográfica. Bueno, en realidad lo que hacía Patricio Randle era cuestionar un recuadro que se planteaba uno de los números, de los primeros números del país de los argentinos, donde mostraba las disparidades que había en el territorio entre la ciudad y el campo, hablaba de imperialismo y colonialismo interno para categorizar estas disparidades, y eso es lo que había generado la crítica por parte de Randle. Pero también había, si uno lee con atención, una crítica clasista de alta cultura hacia la baja cultura, cuando dice, por ejemplo, que bueno, que no se tendría que poder analizar este tipo de obras, que tiene un nivel que es solo un nivel bajo, solo requerido por el tipo de consumidores que va a tener. Acá lo que tratamos es de comprender realmente, pasada la historia no tiene sentido, pensar en otras cosas, más de comprender ese pensamiento, por eso dijimos que en su momento hicimos un trabajo, y en realidad el nacionalismo católico, sobre todo el más ultramontano, tenía una visión un tanto sospechosa de lo que podía pasar en la Argentina y alimentó ciertas doctrinas, fundamentalmente militares, con una interpretación de Antonio Gramsci bastante singular. ¿No? Lo que le preocupaba de alguna manera, esas corrientes, era la captura de las mentes por parte de lo que podrían ser intelectuales orgánicos de la clase proletaria, claro. Entonces pensaban que de alguna manera se estaba jugando una batalla de las ideas, donde ve en el país de los argentinos una suerte de avanzada, ¿sí? Sobre todo por algunos conceptos que utilizaban que eran desarrollados dentro de los intelectuales críticos o marcianos, ¿no? Ciertos pares, por ejemplo, como Buenos Aires el interior, integración, colonialismo interno, ciudad-campo, opresor oprimido, despilfarro de los recursos naturales, distorsión de la red de transportes. Sí, de alguna manera veía que esas contradicciones sociales de que hablaba el marxismo se llevaban a la descripción del territorio, ¿no? Y en cierta manera lo que veía y lo que sentía era una gran sospecha. Claro, de esa manera hay que pensar que en ese momento muchos de los geógrafos que estaban en GEA estaban integrados en organismos de enseñanza superior, en institutos militares, o tenían en muchos de ellos una participación de peso dirigiendo el CONICET y sus compromisos eran importantes. Como dijimos, la editorial estaba fichada como editorial comunista y esto había llevado, por testimonios que hemos recogido, que a muchos de los que empezaron a trabajar en el país de los argentinos, luego por temor se retiraron ante estas conversaciones que podían tener con otros colegas y no quisieron participar, ¿sí? De todas maneras, el país de los argentinos, quedó muy signada por la editorial que la produjo y no tanto por sus contenidos, que la verdad que no eran contenidos radicalizados como sí podrían encontrarse en otras colecciones, en otros trabajos que eran más combativos, más de lectura del militante. En cuanto a otras recepciones, ahí es muy interesante ver. Hay una reunión que organiza el grupo más conservador de geografía, sobre todo convocando cuestiones caras para la agenda del nacionalismo, relativas al tema de conciencia territorial, ¿no? Y en esa oportunidad, Capitanelli hace una crítica muy importante a cómo se distribuían los recursos de investigación frente a quienes eran personas de peso en CONICET. Es muy interesante ver la ponencia de Capitanelli. Y ahí
Y cuando se refiere al país de los argentinos, dice que era una obra muy bien encaminada, pero que, bueno, que no dejaba de saber, y lo ponía en el tapete, que había sido una obra cuestionada por las autoridades. En realidad, el problema que había tenido el país de los argentinos era que los mapas no habían sido autorizados por el Instituto Geográfico Militar, por el cual se había ordenado el secuestro de sus ejemplares. Y después algo que es notable, que dice que, bueno, que estaba hecho por gente muy joven, ¿sí? Como si esto fuese una cuestión de que su poca experiencia no iba a dar resultado a un buen trabajo. Que era un poco, como escuchábamos recién de Elena Chiosa, la manera de trabajar que tenía, sobre todo apostando a los nuevos graduados, a los nuevos alumnos, y no a los sectores mayores de la comunidad de geógrafos, ¿sí? En realidad, me parece que el país de los argentinos quedó envuelta en esa radicalización de ideas, de política interna de las universidades, de alguna manera. Esa interna, de alguna manera, cegó la posibilidad que tenía ese trabajo realmente, ¿no? En el sentido de que justo se lanza en el 74 y después se vuelve a relanzar en el año 78, pero en la seguridad que no estábamos ante un producto editorial que podía generar irritación. La tradición del centro editor es haber tenido problemas no solamente con la dictadura que se instaura en el 76, durante la época de Onganía, el sistema judicial funcionó como un sistema de persecución al centro editor de América Latina, ¿no? Eso lo cuenta Jorge Laforgue cuando habla de Siglo Mundo, que es una editorial, una colección muy importante de política que venía acompañada por un disco, ¿sí? Con los discursos de los principales líderes de Latinoamérica, y esta fue también censurada por el gobierno en ese momento, pero en este caso fue un juez que lo hizo. Suena conocido esto, pero bueno, fue un juez que planteó esa cuestión porque supuestamente era material que iba en contra de los preceptos de las leyes antisubversivas, ¿sí? Ese juicio lo gana el editor, ¿sí? Gana un juicio en la época de Onganía, pero después sabemos, como tuvimos oportunidad de escuchar, de varios testimonios, que los problemas que tuvo son inmensos, a lo que se sumaba una editorial que estaba siempre al filo de la quiebra y que relanzaba constantemente colecciones, traducciones, material, y como habrá dicho Luis Gregorich, que fue un escritor importante que estuvo a cargo de varias colecciones, decía de Boris Spivakov que era un gran editor pero muy mal administrador, ¿no? Por eso es interesante relacionar esa producción, ese contexto, con las características que tenían, sino también a las formas de recepción. Probablemente creo que el país de los argentinos fue la última geografía regional argentina de grandes dimensiones, porque el próximo emprendimiento editorial, que va a ser el Centro Editor de América Latina, va a ser bastante distinto, ¿no? Va a lanzar el Atlas Total de la República Argentina.